nuevo setup. Muy buenos pichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, Oli, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo dibujar y sombrear de forma muy delicada diferentes texturas y sobre todo darle toques de semi-realismo ilustrado a vuestros dibujos, siendo el protagonista este lápiz negro acuarelable de la marca Faber-Castell, que como comprenderéis y veréis ya le queda muy poquito para jubilarse, y su siguiente al mando. Y para este tutorial aprovecharé y usaré un diseño de un tatuaje que es un gatito, como hicimos en un vídeo anterior donde os enseñaba cómo dibujar con bolígrafo. Os lo dejaré anclado en la descripción del vídeo por si no lo habéis visto. Así que coged vuestros materiales de confianza, acompañadme hacia el setup de dibujo y vamos a comenzar cuanto antes este vídeo. Para este tutorial usaremos simplemente un lápiz negro, como comenté al principio del vídeo. Y como muchos sabréis, y para los que no, tengo una serie de tutoriales donde os enseño a dibujar rostros, cómo dibujar a boli y fondos, entre otros, desde mi propia experiencia como artista independiente. Y por aquí os hago un mini spoiler de la ilustración creada en mis directos de Twitch y la ilustración del último vídeo que grabé la semana pasada con música ambiente. Os lo dejo en la descripción del vídeo para los que no lo hayan visto. Y esta será la ilustración del día, un diseño de un gato para un tatuaje que realizaré esta semana y con el que le daremos callita, donde os enseñaré a cómo sombrear con tus lápices, como hicimos con el vídeo de cómo dibujar con bolígrafo. Así que nada, pasamos a limpio nuestro boceto, preparamos nuestro material y comenzamos cuanto antes el vídeo de hoy. Para la preparación del dibujo, primero vamos a definir algunas formas con un lápiz H, que son los lápices más suaves que no dejan marca, y con una goma de pan vamos rebajando la marca del lápiz para que no quede residuo o patine a la hora de pintar. Y ya con nuestro lápiz negro acuarelable comenzamos con los primeros detalles. Como siempre, cuando dibujo rostros, ya sea de animales o de personas, me gusta empezar por la nariz, ya que es el centro de todo, o en algunos casos, si me apetece mucho, comienzo por los ojos. Lo primero de todo es ir marcando con marcas ligeras, ya sean los contornos o directamente ir pelo a pelo, trazando suavemente en el papel, ya que si necesitas volver a pasar y crear mayor contraste, te sea más fácil. Yo recomiendo delinear suavemente las zonas que sabemos que no hay textura, como por ejemplo el contorno de los ojos, algunas partes de las orejas o la naricilla. También recomiendo sombrear las superficies que son más oscuras para luego comenzar a sacar las texturas del pelo, ya que al tener una base oscura donde corresponde, incluido las partes de mayor sombra, te ayuda a ver más acabada la figura. Más adelante veréis este proceso. Lo que me gusta de este gato es que al ser naranja y blanco puede sacar muchos contrastes, aunque me hubiera gustado sacar muchos más contrastes para sacar mejores contrastes. Lo que tenéis que saber es que hay que respetar siempre las zonas más oscuras y las que son más claras, para así que no os quede todo en el mismo plano. Eso se va aprendiendo a medida que uno desarrolla su mano y ojo artísticamente al tiempo, así que no os apresuréis. Como veis, no delineo las zonas donde sé que predomina la textura del pelo, sino que con trazos suaves y la punta siempre afilada y con una leve inclinación, voy dibujando con la pintura en la base del pelo en una misma dirección, y ya cuando tengamos esa base marcada, vamos creando pelito a pelito con el lápiz más derecho del papel. También podéis crear algunas texturas como en la parte del morro nariz, con puntillismo para sacar diferentes texturas, y así durante todo el dibujo. Igualmente os dejaré todo el proceso para que lo veáis sin problemas, y así lo entendéis mejor, ya que en la observación y comprendiendo es donde uno aprende.
Cuando tengamos toda la base y donde van las zonas más claras u oscuras, vamos superponiendo capa por capa, nunca pasándoos las sombras. Al ser una superficie de pelo, vamos creando una masa de trazos que van hacia la misma dirección e intercalando en otras, con leves movimientos curvos para crear movimiento. Como resumen, sombrear la superficie más oscura y sombras respetando las zonas más blancas, y a trazo suave y decidido creamos la textura del pelo con la punta de la pintura afilada. Como veis, al final es lo mismo, tener mucha paciencia y ganas, ya que el resultado final siempre merece la pena. Bueno, pues de momento vamos así, ¿vale? Como ya habréis escuchado en el vídeo, lo primero que hago es sombrear así la superficie y luego ya pelito a pelito con la puntita afilada, siempre afiladita, pues vamos sacando los pelitos, los trazos. Y también os quería enseñar que el otro día, o sea, ayer, viernes, me compré este botecito muy mono para meter aquí los lapiceros, que como ahora me estoy aficionando a pintar con lápiz negro, pues me estoy haciendo aquí yo mi propio kit, lápices de Ikea. Y luego esta telita que le añadí aquí en el fondo para que no me manchara con el raspado de la pintura, pues toda la chapa del botecito este. Me costó 5 euricos en el Ikea. Es muy mono, además así con el corcho aquí dije, bueno, pues está bien. Y cosí esto y tal con tela de lino. Así hice un apañico tomajo, que esto me imagino que pondré aquí como un velcro pegado para que se enganche aquí y esté todo tieso. Y aquí pues están las pinturas que ahora me estoy aficionando a usar 24/7, que como veis son lapiceros acuarelables negros, que ya habré mencionado anteriormente. Y también con la mezcla del policromo, que son, estos no son acuarelables, son normales, para mezclar colores, tonos, ¿vale? Y como estaba buscando algo suavecito, pues digo, bueno, pues está ahí el apaño. Y luego ya pues la goma de pan, que la pobre que tengo ya la tengo que jubilar. Está todo asquerosa, todo sucia y ya vale. Y pues me compré este en mi tienda de confianza de arte. Y Faber-Castell, como siempre. Y bueno, seguimos con el vídeo. Y perdonad por la pintura, es lo que hay. Me tengo que pasar de nuevo. Sigamos con el tuto. Para el marco de la ilustración me inspiré en un guardapelo, ya que era lo que pidió la clienta, y para crear contraste con la ilustración, oscurecí la parte que es más externa y la interna más clara, respetando esos bordes claros para dibujar un aro de sombra alrededor del gato.
Y como vi que dejé mucho hueco en uno de los extremos de la ilustración, decidí crear los marcos que me gusta dibujar como si fueran costillas enramadas, con un escaramujo como decoración final. El mismo detalle relacionado con el retrato de mi gata Hannah. Lo sombreé como si lo hiciera con boli, para que podáis ver que podéis imitar mismas texturas con diferentes materiales sin ningún problema, dentro de la limitación de cada material. Así, como digo siempre, es práctica, constancia y sobre todo disfrutar de cada cosa que haces. Así que te animo a seguir dibujando y a querer mejorar sin esperar nada a cambio, sino encontrar tu zona segura y tu propio espacio de paz en el arte. Escribimos nuestra firmita y dibujo realizado. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo, que os haya inspirado y ayudado un poco más en lo que es crear sombras, texturas y dar ese toque de realismo ilustrado en vuestros dibujos. Y como no, que os haya entretenido. Si os gustaría que os trajese otro tutorial, no dudéis en escribirlo en comentarios, ya que así sé que traeros al canal. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense, hasta pronto y adiós.